Buenas tardes, compañeros y maestro. Nuestro tema es el desarrollo histórico del término cognición. Está elaborado por mi compañera Hernández Viveros Atsiri Selene, Jiménez Valdivia Raquel y Gómez Zavala Brenda Karina. La psicología cognitiva o psicología cognitivista es el área de la psicología que se va a encargar del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en nuestro conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento. De ello vamos a hablar, que es la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. Para ello, ¿qué es la cognición? Bueno, la cognición es la capacidad propia del ser humano que nos va a permitir registrar e interpretar información que recibimos a través de nuestras experiencias, la percepción y la subjetividad. La cognición, según en psicología, nos habla que también es un proceso complejo en el que se van a cumplir diferentes etapas. Esas etapas es la percepción, la atención, aprendizaje y memoria, el lenguaje, la emoción, el razonamiento y la resolución de problemas y sobre todo la metacognición. Sus principales exponentes aquí nos mencionan bastantes. Uno de ellos es Frederick Bardet, Donald, Jerome Brunner, George Miller, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jean Piaget, que son uno de los más reconocidos. William Wood, Hernán Ebbinghaus y William James dice que ellos empezaron a estudiar los procesos cognitivos básicos, como es la memoria o la atención, a finales del siglo XIX. Bueno, y para ello vamos a hablar de qué es la memoria. Nosotros la memoria siempre la vamos a interpretar la que nos va a permitir que nuestro organismo codifique, almacene y recupere la información de nuestro pasado. Esa es nuestra memoria. En atención siempre vamos a nosotros a tener nuestra capacidad de seleccionar y concentrarnos en ciertos estímulos para poder así responder en una consecuencia. Lev Vygotsky nos menciona que él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Eso es muy importante porque así el niño, mediante su entorno, se va a ir desarrollando y va a tener más comunicación. Howard nos menciona que su aporte fue la teoría de las inteligencias múltiples. Jean Piaget nos menciona que él sostenía que para que el niño alcance su máximo desarrollo mental, debe atravesar por etapas. Y bueno, las etapas que Jean Piaget nos menciona, la primera es la sensorimotora, que va de los 0 a los 2 años. Enseguida le sigue la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. A continuación sigue la de operaciones concretas, que es la de los 7 a los 11 años. Y por último, la etapa que nos va a hablar Jean Piaget es la de operaciones formales, que esa va de los 11 años en adelante. Jerome Brunner dice que su aporte en sus investigaciones fue la adquisición del lenguaje de los niños. Bueno, y para poder llegar a esa adquisición del lenguaje, tenía que haber tres aspectos importantes, que eran la herencia, la maduración y las experiencias que el niño poco a poco va a ir desarrollando. También nos encontramos con procesos cognitivos que son básicos para el ser humano, que uno de ellos es la atención, que la atención, como ya lo habíamos mencionado, va a ser
la forma en que nosotros vamos a concentrarnos y seleccionar los estímulos. La percepción pues nos va a servir para poder ver de diferentes maneras nuestro entorno. La otra es la inteligencia. Después sigue el lenguaje, que es el principal, que sin él no podríamos comunicarnos con nadie más. De ahí nos vamos a encontrar con una sensación, la memoria y por último nos vamos a encontrar con nuestro pensamiento. Buenas tardes, compañeros y profesor. Continuamos con antecedentes históricos del término cognición. Les voy a presentar una línea del tiempo en donde se encuentra en primer lugar Platón en 1973. Manifestó en los escritos de la antigua Grecia que el hombre aprende y adquiere conocimientos. Sin embargo, él no sabía o no tenía la idea de que estaba aportando las primeras fases o partes del término cognición. En 1978, Kinch y Van Dink crean la concepción de mente, clasificándola como un procesador de información que guarda los términos abstractos en su estructura. En 1987, Gardner dio la aportación de los procesos administrativos por un dispositivo central. Este dispositivo central era la memoria y ayudaban a la adquisición de nuevos conocimientos y realización de operaciones aritméticas. En 1950 surge la revolución cognitiva. En esta parte de la historia es cuando hay una crisis en el paradigma conductista, entonces surge la necesidad de buscar un nuevo paradigma que responda a las necesidades y sale lo que viene siendo el cognitivismo. En 1952 el cognitivismo tomó cuerpo como disciplina y en 1960 los psicólogos cognitivos ponen énfasis en la influencia del procesamiento de la información y la conducta. En 1980 se declara a Jean Piaget como el padre del cognitivismo. Y en 1990 Varela, la cognición es definida como la computación de representaciones simbólicas, entendiendo los símbolos y abstracciones que éstas tengan de la realidad y se van metiendo en la estructura mental. En 1992, Rumerhard crea el planteamiento de una mente activa que procesa información a partir de las interconexiones masivas con el entorno y la capacidad autoorganizativa que tenemos como una metáfora del cerebro. Rorsch, en 1993, aporta los términos cognición situada y cognición corporizada. La cognición situada está relacionada con el enfoque vygotskiano, que afirma que el conocimiento es parte o producto de la actividad del contexto sociocultural en el que el ser humano se desarrolla. Y la cognición corporizada es aquella que considera que es inseparable los procesos de percepción que emergen del contexto sociocultural en el que el ser humano se desenvuelve. Como lo podemos ver, estos dos términos de cognición situada y corporizada van de la mano, ya que manifiestan que el ser humano tiene mucho que ver con su entorno y de ahí adquiere la mayoría de los conocimientos que tiene a lo largo de su vida. En 1995 surge la ciencia cognitiva, derivando de ella diversas corrientes, en este caso son disciplinas teóricas y empíricas, las cuales son la filosofía, la psicología, la antropología, la lingüística, la neurociencia y también las ciencias de la computación, ya que estas mismas se basan en parte por la experiencia, por la observación y por la experimentación en diversos ámbitos. Bueno, la función cognitiva, la persona tiene un papel activo en los procesos de recepción,
selección, transformación, elaboración, recuperación y transformación de la información que llega al cerebro. Bueno, esto quiere decir que es la información que nosotros le vamos enviando al cerebro y él en automático reacciona. Más adelante les daré algunos ejemplos. Las habilidades cognitivas son aquellas que permiten al individuo conocer, pensar, almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar nuevos productos, realizando operaciones tales para establecer relaciones, formular generalizaciones, tomar decisiones y resolver problemas y lograr aprendizajes. Pues esto quiere decir que nos ayuda a tomar mejores decisiones y resolver los problemas de la mejor manera posible. La percepción como proceso cognitivo. La percepción cognitiva nos permite organizar y comprender el mundo a través de los estímulos que recibimos con los sentidos. Las habilidades cognitivas son aquellas facultades mentales que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea y a procesar los estímulos, que recogen los sentidos de la vista, olfato, tacto, gusto y oído. O sea, son los 5 sentidos que nos ayudan, o más bien ayudan al cerebro a transformar esa información y obtener como resultado la comprensión y realizar dichas actividades que nosotros hacemos. La atención como proceso cognitivo. Esta función es fundamental para el desarrollo de la vida diaria y se utiliza en la mayoría de las tareas que llevamos a cabo. O sea, la atención, cuando nosotros estamos más atentos, el cerebro está activo y esto hace que nuestro desarrollo en la vida diaria sea de la mejor manera. La memoria es un proceso básico para el aprendizaje y es la que nos permite crear un sentido de identidad. Hay muchos tipos de clasificaciones de memoria. Podemos hablar de la memoria a corto plazo, que es la capacidad de mantener temporalmente. O sea, por ejemplo, ahorita nos dicen alguna información, pero si no es de nuestro interés, la olvidamos rápido. Más sin en cambio, la información de la memoria a largo plazo, por ejemplo, es cuando nosotros estábamos en el preescolar y nos enseñaron los números, las pinturas, las letras. Y ahorita con esa información nosotros ya, por ejemplo, con las letras, ya formamos oraciones, enunciados, realizamos ya los textos más grandes. La memoria como proceso cognitivo, que es la función cognitiva que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Era lo que les decía. Por ejemplo, ya les había dicho de las letras, ahora con los colores. Nos enseñan los colores y ahora nosotros sabemos que si realizamos alguna combinación con ciertos colores, salen otros. O sea, es información que nosotros vamos almacenando y después la vamos recuperando, pero de una mejor manera. Nuestro cerebro usa las distintas capacidades cognitivas para preparar la comida, conducir o tener reuniones, activándose con mayor o menor medida distintas partes del hemisferio. Por ejemplo, en el hemisferio derecho es el que observa los colores más llamativos, por ejemplo, de una pintura. Más sin en cambio, el hemisferio izquierdo es el que empieza a ver los trazos, qué tan grandes son, o sea, es como los detallitos más pequeños. Más sin en cambio, el hemisferio derecho es el que pues recibe lo más llamativo para nosotros.
Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, y generalmente son muy rápidos y que ocurren constantemente que casi no nos damos cuenta. O sea, nosotros no nos ponemos a pensar, ay, a ver, le voy a enseñar esto a mi mente y a ver qué es lo que va a pensar. O sea, no, esto ocurre de una manera inmediata. Nosotros vamos analizando la información que va llegando hacia el cerebro sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, vemos un semáforo en rojo e iniciamos el proceso cognitivo que nos llevará a tomar una decisión de cruzar o no cruzar. Y lo primero que hacemos es centrar nuestra atención en el semáforo. A través de la vista vemos que está en rojo. Es cuestión de milisegundos para nosotros recuperar la memoria cuando está el semáforo en rojo, lo cual debemos de cruzar o no debemos de cruzar. O sea, nuestra mente empieza a realizar ese proceso de información que estamos teniendo en ese momento. O sea, no nos detenemos a pensar, ay, a ver qué es lo que está pensando la mente. O sea, no. Nosotros en cuanto vemos el semáforo que está en rojo, o sea, no podemos pasar. Más en el cambio, cuando está en verde y vemos que las demás personas también cruzan o estás solo y tienes que cruzar, o sea, la primera decisión que hacemos o otra de las cosas es cuando vemos que no viene ningún carro. Lo que hacemos en automático, muchas de las personas, es que cruzamos, pero nuestra mente ya procesó esa información. Bueno, acá también decidí colocar algunos factores que afectan a nuestra cognición, que es el estrés, aumenta los niveles de cortisol, el cual ataca la mielina de los axones, lo que impide una transmisión de información eficaz. O sea, cuando nosotros más estresados estamos, menos podemos concentrarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Más sin en cambio, si nosotros reducimos el estrés, mejora la conexión sináptica. Mantener una actitud positiva hace que seamos más creativos a la hora de solucionar problemas y probablemente nos hace ser cognitivamente más flexibles. O sea, mientras más concentrados estemos, mejor realizamos las actividades. Muchas de las veces estamos tan estresados que no sabemos ni lo que estamos haciendo y aún así seguimos haciendo esa actividad. Otra para mantener nuestra concentración es la meditación, que puede ayudar a mejorar nuestra cognición. La meditación requiere de concentración y atención consistente. Dicho, tiene una gran capacidad para crear nuevos circuitos funcionales. O sea, como lo que ya les había comentado, mientras más atentos estemos, la mente está más tranquila, más relajada y nosotros podemos tomar mejores decisiones. Hacer ejercicio físico también mejora nuestra cognición. No hace falta que sean actividades muy intensas. De hecho, caminar 45 minutos a la semana o 3 veces a la semana mejora la memoria y el razonamiento. O sea, cuando nosotros estamos en épocas de exámenes o realizando algunas actividades o un sinfín de actividades, lo que menos hacemos o lo que menos pensamos es en nosotros mismos. Nada más queremos ya terminar con las actividades para ya poder descansar, pero también eso afecta a nuestra memoria. Ir a caminar, salir a caminar, realizar alguna actividad que nos aleje tantito de esas actividades pesadas son la mejora de memoria. La pérdida de capacidad cognitiva sí es por el envejecimiento, pero más sin en cambio
la manera en que va envejeciendo, en cómo se vive este proceso, en la salud, en la capacidad funcional, depende tanto de la estructura genética como del ambiente que nos rodeamos durante nuestra vida. O sea, por ejemplo, si nosotros seguimos así, nada más centrándonos en las actividades de la vida diaria y no le damos un descanso a nuestra mente, es por eso que se va afectando aún más de lo que ya sería tras el desarrollo de nuestra vida. Existen enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo, discapacidades intelectuales o enfermedades mentales. También el consumo de sustancias estupefacientes, como el alcoholismo, traumas severos físicos o mentales pueden afectar de manera aguda o crónica la actividad cerebral. Pues esto quiere decir que una persona que, por ejemplo, no sé, algún médico realiza sus actividades, pero también consume alcohol, su mente se va degenerando aún más de lo que ya debería. Son discapacidades que se van presentando a lo largo de la vida. Y nos enseñaron los números, las pinturas, las letras. Y ahorita con esa información nosotros ya, por ejemplo, con las letras, ya formamos oraciones, enunciados, realizamos ya los textos más grandes. La memoria como proceso cognitivo, que es la función cognitiva que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Era lo que les decía. Por ejemplo, ya les había dicho de las letras, ahora con los colores. Nos enseñan los colores y ahora nosotros sabemos que si realizamos alguna combinación con ciertos colores, salen otros. O sea, es información que nosotros vamos almacenando y después la vamos recuperando, pero de una mejor manera. Nuestro cerebro usa las distintas capacidades cognitivas para preparar la comida, conducir o tener reuniones, activándose con mayor o menor medida distintas partes del hemisferio. Por ejemplo, en el hemisferio derecho es el que observa los colores más llamativos, por ejemplo, de una pintura. Más sin en cambio, el hemisferio izquierdo es el que empieza a ver los trazos, qué tan grandes son, o sea, es como los detallitos más pequeños. Más sin en cambio, el hemisferio derecho es el que pues recibe lo más llamativo para nosotros. Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, y generalmente son muy rápidos y que ocurren constantemente que casi no nos damos cuenta. O sea, nosotros no nos ponemos a pensar, ay, a ver, le voy a enseñar esto a mi mente y a ver qué es lo que va a pensar. O sea, no, esto ocurre de una manera inmediata. Nosotros vamos analizando la información que va llegando hacia el cerebro sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, vemos un semáforo en rojo e iniciamos el proceso cognitivo que nos llevará a tomar una decisión de cruzar o no cruzar. Y lo primero que hacemos es centrar nuestra atención en el semáforo. A través de la vista vemos que está en rojo. Es cuestión de milisegundos para nosotros recuperar la memoria cuando está el semáforo en rojo, lo cual debemos de cruzar o no debemos de cruzar. O sea, nuestra mente empieza a realizar ese proceso de información que estamos teniendo en ese momento. O sea, no nos detenemos a pensar, ay, a ver qué es lo que está pensando la mente. O sea, no. Nosotros en cuanto vemos el semáforo que está en rojo, o sea, no podemos
pasar. Más en el cambio, cuando está en verde y vemos que las demás personas también cruzan o estás solo y tienes que cruzar. O otra de las cosas es cuando vemos que no viene ningún carro. Lo que hacemos en automático muchas de las personas es que cruzamos, pero nuestra mente ya procesó esa información. Bueno, acá también decidí colocar algunos factores que afectan a nuestra cognición, que es el estrés, aumenta los niveles de cortisol, el cual ataca la mielina de los axones, lo que impide una transmisión de información eficaz. O sea, cuando nosotros más estresados estamos, menos podemos concentrarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Más sin en cambio, si nosotros reducimos el estrés, mejora la conexión sináptica. Mantener una actitud positiva hace que seamos más creativos a la hora de solucionar problemas y probablemente nos hace ser cognitivamente más flexibles. O sea, mientras más concentrados estemos, mejor realizamos las actividades. Muchas de las veces estamos tan estresados que no sabemos ni lo que estamos haciendo y aún así seguimos haciendo esa actividad. Otra para mantener nuestra concentración es la meditación, que puede ayudar a mejorar nuestra cognición. La meditación requiere de concentración y atención consistente. Dicho, tiene una gran capacidad para crear nuevos circuitos funcionales. O sea, como lo que ya les había comentado, mientras más atentos estemos, la mente está más tranquila, más relajada y nosotros podemos tomar mejores decisiones. Hacer ejercicio físico también mejora nuestra cognición. No hace falta que sean actividades muy intensas. De hecho, caminar 45 minutos a la semana o 3 veces a la semana mejora la memoria y el razonamiento. O sea, cuando nosotros estamos en épocas de exámenes o realizando algunas actividades o un sinfín de actividades, lo que menos hacemos o lo que menos pensamos es en nosotros mismos. Nada más queremos ya terminar con las actividades para ya poder descansar, pero también eso afecta a nuestra memoria. Ir a caminar, salir a caminar, realizar alguna actividad que nos aleje tantito de esas actividades pesadas son la mejora de memoria. La pérdida de capacidad cognitiva sí es por el envejecimiento, pero más sin en cambio la manera en que va envejeciendo, en cómo se vive este proceso, en la salud, en la capacidad funcional, depende tanto de la estructura genética como del ambiente que nos rodeamos durante nuestra vida. O sea, por ejemplo, si nosotros seguimos así, nada más centrándonos en las actividades de la vida diaria y no le damos un descanso a nuestra mente, es por eso que se va afectando aún más de lo que ya sería tras el desarrollo de nuestra vida. Existen enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo, discapacidades intelectuales o enfermedades mentales. También el consumo de sustancias estupefacientes, como el alcoholismo, traumas severos físicos o mentales pueden afectar de manera aguda o crónica la actividad cerebral. Pues esto quiere decir que una persona que, por ejemplo, no sé, algún médico realiza sus actividades, pero también consume alcohol, su mente se va degenerando aún más de lo que ya debería. Son
discapacidades que se van presentando a lo largo de la vida. Bueno, compañeros y profesor, muchas gracias por su atención. Esto sería todo de nuestra parte. Que pasen buena tarde. Hasta luego.